Buenos días a todos y a todas. Buen día. Muy bien, voy a tratar de ayudar en la reflexión sobre la formación del liderazgo, que fue lo que me pidieron, de liderazgo servicial y profético marista. Diciendo un poquitito lo que hablabas, Fátima, tuvimos una discusión que sirva de anécdota. Cuando estábamos revisando la misión educativa marista, las huellas de Marcelino Champagnat, la versión anterior decía que Champagnat era un educador nato. Y tuvimos una larga discusión si era posible que alguien fuese educador nato, o más bien, siendo realistas, una persona que aprendió a ser educador durante la vida. Y si van a ver la nueva edición, ya no puede eso. Una persona que aprendió a ser educador durante la vida. Pues lo mismo es el liderazgo. No somos líderes natos, aprendemos. Hay veces que tenemos más oportunidades o menos, tenemos más capacidad para involucrarnos en diferentes actividades o menos, más formación o menos, y todo eso nos va llevando a convertirnos en las personas que somos en estos momentos. Entonces vamos a trabajar un poquitito este tema del liderazgo, que como saben ha sido una línea de acción del actual gobierno federal, del hermano Ernesto y del equipo de gobierno que estamos, a raíz del capítulo general. Yo quisiera durante todo este tiempo que nos planteásemos esta pregunta, que lo tuviésemos en mente. ¿Qué podemos hacer para formar un liderazgo servicial y profético en nuestra región? ¿Qué podemos hacer para formar un liderazgo servicial y profético en nuestra región? Entonces, primero quisiera comenzar con esta imagen. Aquí me han pedido que no me mueva de aquí, pero esto es muy estrecho para mí. Está bien, te seguimos. Qué bueno, vale. Bueno, recibimos una llamada que viene del capítulo general, una llamada a formar una familia carismática global, una llamada a reconocernos hermanos y laicos, una llamada a construir juntos una vida y misión maristas, una llamada a crecer en espiritualidad, una llamada a desarrollar la misericordia y la compasión en nuestras acciones, movernos a las fronteras. Esa llamada es común. Y en esa llamada el liderazgo también tiene su espacio, su presencia, su movimiento. Y en algunas provincias hablar de liderazgo, y en el instituto hablar de liderazgo, puede ser una necesidad. Si lo pensamos bien, en algunos lugares la formación para el liderazgo se está volviendo una necesidad, pero hay otros en los cuales no es una necesidad, es una urgencia. Hay provincias que necesitan trabajar este tema profundamente, porque el tiempo corre y no se han preparado las capacidades necesarias y necesitamos hacer una apuesta firme. En otras provincias lo han trabajado, pero es una opción. Una opción no por formar el liderazgo en general, sino por formar un liderazgo que tenga una raíz ética, marista, espiritual, servidora, profética. Y en otras, además, no quieren que esto solo pase en un nivel, sino que sea todo. Es decir, que el liderazgo permee todo, desde nuestras pequeñas presencias sociales, nuestras pequeñas escuelas, nuestros grandes colegios, nuestras escuelas, universidades, nuestras obras sociales, en fin, que permee toda la estructura, en otras palabras, que sea sistémico. A nosotros nos sirve de mucha inspiración las palabras del Papa Francisco. Papa Francisco en el 14 decía: solo hay un camino para el liderazgo. Lo ha repetido varias veces: el servicio. El servicio. No hay otra manera. Dice él: si tienes muchas cualidades, capacidades de comunicación, gestión, etc., muy bien. Pero si no eres un servidor, tu liderazgo fracasará. No servirá. El liderazgo debe darse desde el servicio. Y, dice él, con un amor personal por las personas. Lo que tantas veces ha repetido, con un pastor que huele a oveja, que conoce a su rebaño, que conoce a su gente, que la quiere, más allá de eso.
Y de hecho la formación en el liderazgo es muy importante. Esta cita está tomada de Mikhail Gorbachev, un libro de Poffer, y decía él, como saben, fue el encargado que le tocó vivir todo el proceso de transformación de la Unión Soviética. Falleció hace poco. Y decía él, el problema del liderazgo es de importancia urgente. Donde voy, la gente habla de ello. Siempre he tratado de vincular la moral y la política. Los valores fundamentales, lo que yo llamo los valores humanos universales. Y a partir de ahí, ver cómo las políticas que no incorporan ellos están condenadas a un fracaso en última instancia. Una y otra vez, como dice él, como ha pasado en mi propio país. Y a veces tenemos que abordar el liderazgo por sus deficiencias, porque a veces en el desarrollo del liderazgo encontramos dificultades. En un artículo trabajado sobre los 7 problemas del liderazgo, estos son los que se enumeran. El primero, la pobre comunicación. Cuando no se entrega, no se comunica, la información llega a algunos niveles, pero no desciende o viceversa. 2, la falta de confianza. Cuando no se confía. O no se confía de arriba abajo o no se confía de abajo arriba. Realmente la confianza en el liderazgo es como el pegamento, que hace que los grupos, los equipos funcionen. Y cuando no existe, produce exactamente el efecto contrario. Los grupos se disgregan, se oponen, discuten y se separan. La incapacidad para liderar con el ejemplo propio. Es decir, una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica. La falta de motivación de unos hacia otros. Es decir, no nos ayudamos a motivarnos a más, sino que nos desmotivamos. La falta de visión o de misión. Es decir, funcionar como gerentes, pero no tener una visión de futuro. Es decir, hacer que las cosas funcionen, pero no ser capaces de proyectar una visión más allá. La falta de experiencia en el liderazgo, es decir, no saber cómo hacer las cosas. Y por último, la carencia de las herramientas adecuadas. Es decir, la persona no sabe cómo manejar recursos humanos o cómo hacer una planificación estratégica o no entiende cómo es un proceso organizacional, etc. Para nosotros el liderazgo además es un paso más. No solamente son los aspectos técnicos, sino que dentro de él deseamos que haya una base, un fundamento de filosofía, y en nuestro caso filosofía marista, un modo de hacer, un modo de actuar, un modo de atender, ¿no? Marcado por nuestra identidad marista, desde los valores de espíritu de familia, sencillez, fraternidad, inspirados en María y en Jesús, cómo educamos, cómo entendemos que es el camino educativo, etc. Y también desde una espiritualidad profunda, porque no podemos hacer otra cosa sino que compararnos con el liderazgo como Jesús mismo. Jesús nos da 2 claves fundamentales. Una es, y él mismo lo dice, estoy aquí como el que sirve. Estoy entre ustedes como el que sirve. Y la segunda es el lavatorio de los pies, al cual Pedro se niega y le dice a Jesús, si no quieres que te lave los pies, no podrás seguir conmigo. Es decir, son 2 momentos definitorios de la forma como Jesús entiende su liderazgo. Y si hacemos una revisión de los milagros, de la vida en comunidad, de las formas como trata a los discípulos, de su relación sobre la sanación, la curación, la restauración de las personas, nos damos cuenta de esa actitud profunda de Jesús. Y eso es una espiritualidad que nos puede ayudar a todos a hacerlo, porque todos los que estamos aquí porque tenemos una posición de liderazgo. Cada uno de los que estamos aquí representamos algo y a alguien, trabajamos con grupos, tenemos responsabilidades
Tenemos personas a nuestro cargo o compañeros con los cuales desarrollamos nuestras actividades. Ahora bien, si nosotros fuésemos a pensar en qué palabras colocaríamos a esa experiencia espiritual en la formación de líderes, ¿qué palabras nos vendrían a la mente? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de 2 en 2. ¿Qué palabras colocarías a la dimensión espiritual de la formación del liderazgo? Aquí les van algunas que pueden ayudarnos, porque a veces algunas son de identidad marista, que vimos en la parte anterior, pero estas son de acá. Yo interior, coaching de vida, acompañamiento, autenticidad, consciente o consciente, identidad, crecimiento personal, espíritu humano, acompañamiento espiritual, valores, verdad, ética, existencia, espiritualidad marista, espiritualidad cristiana, evangelio, María, champellán, carisma o vocación. Esas palabras pueden acompañar la definición de la formación en identidad espiritual dentro del liderazgo. Durante este tiempo hemos tenido una serie de experiencias y vamos a compartir ahora algunas que nos sirvan de introducción también. Así que voy a invitar al hermano Goyo que nos cuente de 2, que son las de formación en Porto Alegre y en Filipinas. Pues nada, muy brevemente, ¿verdad? Tenemos la experiencia que se ha realizado en Porto Alegre y la que se ha realizado en Filipinas es la misma experiencia, solamente cambian las lenguas, ¿verdad? Para la lengua española, portuguesa en Porto Alegre, para la lengua francesa e inglesa en Filipinas, en Marken. La idea es tener un tiempo prolongado de preparación académica, teórica en el tema del liderazgo durante 6 meses en formato online y es muy, si quieren ustedes, muy académico. Es simplemente como la lectura, la comprensión, la reflexión, alineamiento de prácticas personales en torno al liderazgo. Y después hay una etapa presencial que tiene unos componentes complementarios. Y ya no tiene tanto el componente de recibir información, tiene más el componente de conocer experiencias, de compartir entre los participantes, porque finalmente los participantes traen una gran carga de experiencia y de posibilidades. Entonces, los diálogos que se establecen entre los diferentes líderes son de mucha riqueza y muy nutritivos entre las personas, ¿verdad? Entonces, tanto la experiencia en Porto Alegre, fueron 50 líderes, y en la que ahora estamos en un segundo formato, estamos teniendo ahora también en Porto Alegre, es de 73 líderes, están siendo muy interesantes en este sentido. Y la de Marbella, en Filipinas, fueron 28 participantes, de igual manera muy interesante. Añadir también el elemento intercultural, supone un añadido muy interesante en las conversaciones y en los intercambios entre las personas. Y quisiera además añadir otro elemento importante, y es la posibilidad que nos da de articularnos no solo la administración general con las unidades administrativas, pero también con las universidades, ¿verdad? Hacernos todos partícipes y corresponsables en un tema que es transversal, como, ¿verdad?, Luis Carlos nos está mencionando en estos momentos. Entonces, han sido muy interesantes las experiencias, tanto con la UCI de Porto Alegre como con la Marvel University de Filipinas. Entonces, nada, invitarles si hubiera otras futuras experiencias a que se pueda poner a líderes a exponerse a esta formación, porque representa una riqueza personal muy buena. Muy gracias. La idea de estas experiencias no es que los que participen las reciban y se queden ahí, sino que regresen a la provincia y puedan articular una respuesta de cómo hacerlo
en su realidad local una realidad. Esta opción del instituto, marcada por es precisamente eso, lo que dice el capítulo. Un camino de liderazgo espiritual, liderazgo humanista, profético, servidor, que acompañe de cerca la vida y la misión. Entonces hay una experiencia que compartimos acá, hay muchas más, pero hay una experiencia que compartimos que es de Brasil Centro-Sur, así que, hermano. Obrigado, bom dia a todos e a todas. A nossa experiência começou com o curso em Porto Alegre, que foi uma experiência excelente, e havia um pedido do provincial para que os 8 que foram até Porto Alegre, no retorno da formação, propusessem alguma iniciativa para o Grupo Marista. Nós estávamos no Grupo Marista desenvolvendo uma estratégia de evolução cultural, mas sentíamos falta dessa dimensão carismática que se tornou possível quando o Instituto fez esse chamado. E nós entendemos ali uma grande oportunidade. Então, quando retornamos, propusemos 4 módulos de formação para alta liderança, os principais líderes. Esses 4 módulos, 3 deles realizados em Curitiba e um deles realizado em Hermitage, para a formação desses principais líderes das frentes de missão. E um compromisso, os líderes da frente de missão teriam que se envolver na formação dentro da sua própria frente de missão. Então eles teriam que se envolver no processo formativo multiplicador. E isso é o que está acontecendo. Então, de 50 que foram o processo formativo, agora cada um está cuidando de mais ou menos 100, 120 líderes em suas áreas e fazendo o desdobramento dessa formação. E a ideia é que possa continuar a avançar nesse sentido, porque são 11.400 colaboradores, tem uma tarefa muito grande para cumprir. E por fim, nós percebemos agora mais recentemente que a principal dificuldade que os líderes estão enfrentando para o desdobramento, para a continuidade, é o termo profecia e o termo serviço, a fundamentação bíblica e teológica. Eles enfrentam então dificuldades. Então a organização religiosa está propondo 2 oficinas que serão ministradas pelo Ângelo e pelo João Fedel para desenvolver do ponto de vista bíblico e teológico o fundamento de profecia e serviço e aumentar a qualidade do processo de formação de liderança. Gracias, Leao, y mucho ánimo en ese proyecto. Por si les sirve de idea, hay una monografía escrita sobre fundamento bíblico teológico del liderazgo de servicio. Pues, les ayuda en ese campo. No solo estas, hay otras iniciativas, ¿no?, de formación que tienen que ver con interacciones. Por ejemplo, sé que Chile tiene un acuerdo con América Central para una maestría que están entregando directivos, según entendido, ¿verdad? Y van avanzando en ese proceso. Creo que ustedes tenían también un acuerdo con la universidad para el desarrollo de liderazgos, ¿verdad? Após o curso e as discussões que o Instituto tem feito, nós resolvemos somar com as principais lideranças da província, né, em parceria com a Universidade Católica de Brasília. São 60 vice-diretores, entre irmãos e leigos, fazendo o MBA, em que um dos módulos primeiros é a liderança profética e servidora. A professora Fátima foi uma das professoras, Vanderlei Suela, e outro grupo de 16 pessoas fazendo um mestrado e tendo também como primeiros módulos a formação liderança e servidora, nessa perspectiva de avançarmos juntos com boa certificação e garantirmos que essas lideranças irão sempre beber de nossa espiritualidade, da nossa missão, do nosso jeito, do nosso estilo próprio. Gracias, hermano. Aquí, por lo menos en Argentina, están desarrollando un programa que es muy ambicioso porque tienen un gran número de reemplazos, ¿no?, por delante de coordinaciones y direcciones, y han iniciado un programa de formación. Tal vez nos puedes dar una palabra, Raúl.
que inició la semana pasada con la participación también a distancia de Luis Carlos. Dos programas, este que inició para líderes más en el ámbito de las obras maristas de escuelas, colegios y obras sociales, participan 52 personas. Surgió de la participación de 5 laicos y laicas de la provincia en Porto Alegre. A partir de ahí todo un proyecto de capacitación e información. Han tenido esas 5 personas mucha incidencia en el equipo de la provincia y terminó en la elaboración de este programa que va a durar 7 meses. Una estancia presencial en la semana pasada, 7 meses de trabajo, acompañamiento, tutoría a distancia, y en febrero del año próximo el cierre también presencial. Antes de esto, sin esta capacitación, 5 laicos y laicas también participaron en una instancia de formación que ofreció el instituto, no recuerdo en qué ámbito, creo que más de lo laical o vocacional. Esa gente también armó un itinerario para formar líderes en el acompañamiento de la vocación laical marista. Me gustó mucho ese proyecto por la forma de organizarlo, en el acompañamiento, trabajo en las comunidades de aprendizaje, 2 instancias también presenciales, y esos líderes que empezaron 40, ahora son 35, ya están en las distintas obras y colegios mirando, poniendo el foco en la vocación laical marista, ¿no? Todos logros para nosotros. Excelente. Yo creo que, como podemos ver, ahora hay más experiencias, no tenemos más tiempo, pero podemos ver la necesidad, porque la pregunta es ¿cómo nos vemos en el futuro? ¿Y cómo nos preparamos para ese futuro? ¿Con qué espíritu, con qué valor, con qué alma deseamos que nuestras obras, misiones, presencias y vida esté animada en ese futuro? ¿Con qué pasión? ¿Con qué convicciones? ¿Con qué instrumentos y herramientas somos capaces de ayudar para que ese futuro sea una realidad? Bien, para eso tenemos unas palabras claves. Y las palabras claves son las siguientes: liderazgo, marista, servidor, profético, cualificado y global, en una familia carismática global. Y yo creo que los proyectos que estamos definiendo y que debemos pensar deberían contener esos elementos. ¿Cómo formamos los liderazgos en las diferentes áreas de la vida y de la misión marista? ¿Cómo aseguramos que estos liderazgos tengan una clara identidad, que respondan a las intuiciones de nuestro carisma, de nuestra fundación, de nuestro instituto, o sea, maristas? ¿Cómo este liderazgo se entiende no como un ejercicio de gestión, sino como un trabajo de servicio? ¿Cómo ese liderazgo a su vez asume la dimensión profética para ser una voz del Evangelio en medio de nuestras sociedades? ¿Cómo este liderazgo está preparado, tiene las herramientas para liderar? No solo es inspirador, no solo es ético y marista, sino que tiene las herramientas para hacer lo que toca hacer. Es rebelde. Y cómo este liderazgo está preparado para ser y vivir en una familia carismática global. Entonces, ¿cuáles son las claves que nos pueden ayudar a eso? En el número 58 de la misión educativa marista, Tras las huellas de Marcelino Champagnat, dicen: junto con nuestros líderes, nos da ya unas pistas, junto con nuestros líderes maristas en todos los niveles, y yo no perdería esto aquí, procuramos especialmente, 1, fomentar nuestro crecimiento en identidad y espiritualidad marista. La primera palabra. A través de planes de formación. En ella nos centramos en nuestra espiritualidad, Jesucristo, en nuestra buena Madre María, en San Marcelino Champagnat, su espiritualidad, carisma y la herencia identitaria, los primeros hermanos y su legado.
Dos, con nuestros líderes nos procuramos especialmente preparar líderes maristas por medio de una formación permanente en pedagogía, liderazgo, gestión, espiritualidad, evangelización, juventud, justicia, solidaridad. Y aquí encontramos algunas de las claves sobre la parte profética. Impulsar la formación sobre derechos de las infancias en su cuidado y protección. Promover organizaciones y grupos maristas que ofrezcan un marco adecuado para ayudar a sus miembros a vivir, no solo conocer, la espiritualidad de la misión y ser sensibles a las realidades emergentes de nuestro tiempo, a nuestra cultura, a sus manifestaciones desde una perspectiva intercultural. Esta, la letra E, la letra C y parte de la letra B constituyen lo que vamos a definir como liderazgo profético, lo que vamos a entender por liderazgo profético hoy. El número 56 además dice: en la realización de nuestra misión debemos mostrar iniciativa, esperanza, perseverancia, sin aguardar resultados inmediatos y ser capaces de animar a otros a sumarse a nuestro proyecto, a la vez que estamos abiertos a participar y colaborar en las iniciativas de los demás. Tenemos que ser líderes servidores, buenos comunicadores competentes en lo que emprendemos y capaces de trabajar en equipo. Aquí se nos dan otras pautas para esa formación. Y en MIMA, en el número 1.4, dice: promover la formación y desarrollo de educadores y líderes maristas. Promover la formación y el empoderamiento de un liderazgo servicial y profético, incentivando la profundización de los valores maristas y las prácticas de liderazgo inspiradoras. 1.4.3. Garantizar un estilo de liderazgo marista, servidor y profético, y a través del acompañamiento, seguimiento y evaluación, fomentando el servicio y la escucha activa. Y 4, potenciar líderes para la misión, identificando talentos y promoviendo oportunidades de liderazgo con igualdad y transparencia en los procesos. Son otras pistas que el Instituto nos da para ayudarnos en el desarrollo de estos procesos de formación. Bueno, vamos a escuchar aquí a alguien que nos tiene que decir algo muy interesante. Hola, queridas y queridos maristas de Champañá. Mi nombre es Alberto Olivera, pertenezco a la provincia Santa María de los Andes, concretamente al sector marista de Bolivia. Mi historia como marista empezó el año 1979, cuando ingresé al Colegio Marista. Tendría yo alrededor de 14 o 15 años, y allí pude encontrar hermanos que me ayudaron a encontrar el sentido para la vida. Pienso yo que el liderazgo marista nos tiene que llevar a eso, a 3 cosas fundamentales. La primera, justamente, encontrar el sentido para la vida de uno mismo, para la vida de quienes nos rodean, para la vida de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Tener razones para vivir, tener una causa para existir, es un llamado para todo líder marista, para tenerla para sí mismo y también para compartirla y animar a los demás a sumarse a esta causa. Creo también que el liderazgo marista requiere generar comunidad. Sin comunidad no se puede ser marista. Hoy en día, entre el individualismo y entre la masa acrítica y amorfa, los maristas estamos llamados, sobre todo los líderes, a crear un sentido comunitario. Una comunidad que se va fortaleciendo, una comunidad que va generando identidad, una comunidad que transmite valores al entorno y una comunidad que es testimonio del reino de Dios. Creo que también el otro elemento importante para nosotros los maristas como líderes es poder encontrar a Jesús y hacer que los demás encuentren a Jesús en su existencia. Para mí ha sido fundamental el encuentro con el Señor y creo que estamos llamados justamente, como nos lo pedía el Padre Champañá,
ayudar a que no solamente los niños y los jóvenes, sino también nuestros compañeros de trabajo, nuestras familias y la sociedad en su conjunto puedan tener ese encuentro gozoso con Jesús. Que nuestras familias educativas, nuestras comunidades educativas sean el testimonio de la familia de Nazaret y que nuestro compromiso constante sea la construcción del reino de Dios. Bien, además hay un autor que se llama Wester, escribe un libro que se llama Eco Leaders, Liderazgo, y tiene que ver con la raíz carismática del liderazgo, cómo el carisma alimenta el liderazgo. Y él dice, además la formación en liderazgo no puede ser una formación aislada. Más allá del desarrollo personal, debemos motivar a los líderes a formarse comunitariamente, organizadamente, que compartan sus experiencias en un proceso reflexivo continuo. Y para eso hay que crear lo que él llama las estructuras contenedoras. ¿Dónde colocamos a nuestros líderes para que reflexionen juntos en su liderazgo? ¿Y cómo hacemos que cuando se sienten a hablar no hablen solo de los problemas que tienen que resolver, sino también cómo están creciendo, cómo enfrentan, cómo trabajan, cómo crecen y cómo se forman? De tal forma que tengan un pensamiento holístico y que pueda ser captado a nivel profundo, el sentido profundo del liderazgo. Cuando estamos hablando de liderazgo servicial, profético, marista, realmente estamos hablando del modo de liderar. Y todos podemos llegar a liderazgo, nuestros equipos pueden ser, con la experiencia que hayan tenido. Siempre es bueno decir que el liderazgo primero es un aprendizaje cultural. Por lo tanto, el liderazgo que proyectamos en muchas ocasiones es el liderazgo que aprendemos de la sociedad, de los modelos, etc. Y por lo tanto tiene mucha carga social, cultural. Normalmente en culturas que, por ejemplo, han vivido procesos muy militarizantes, muy militares, tienden a reproducir esos modelos en las otras estructuras, ¿no? Culturas que desarrollan mucho más modelos democráticos tienden a reproducir modelos más democráticos. Luego el modo viene con nosotros. El hermano Sean, en el artículo, en el ensayo número 4, hace un trabajo muy bonito sobre preguntando qué líder quieres ser y de qué manera quieres proyectar tu liderazgo. Y detrás de esta pregunta hay una cuestión que es muy importante, y es que el liderazgo en automático solo copia modelos. Para moverse a un liderazgo servicial y profético tienes que hacer una opción consciente. Es decir, hay que ponerse en sintonía con ese modelo o con esa manera de ser y de servir. Y porque hay muchos modelos. Este trabajo que hizo Goleman, solo voy a destacar lo siguiente, ¿no? Con las frases se describe muy bien. Haz lo que te digo. El modelo autoritario. Háganlo como yo. El modelo timonel. Las personas son lo primero. El modelo afiliativo. ¿Qué opinas? El modelo democrático. Te sugiero esto, el modelo coaching. Y el último modelo, que es el visionario, que dice, síganme. Tengo una visión, acompáñenme en ella. Bueno, yo creo que en algún momento todos tenemos algo de esto. Probablemente alguno es más que otros, pero dependiendo de las situaciones, en algún momento todos participamos de alguna manera. Y es que modelos de liderazgo hay muchos, y escuelas también. Pero debemos tener una perspectiva crítica. Y sobre esa es la que se monta el modelo servicial y profético. Vivimos en un momento complicado, que necesitamos ayuda, un mundo pánico, que hablábamos ayer, un modelo que requiere de nosotros capacidad y resiliencia. Vivimos en un mundo complejo, por lo tanto el liderazgo no puede ser simple. El modelo tiene que responder a este mundo. Si la sociedad se ha vuelto compleja, nosotros trabajamos sobre esa sociedad, que requiere empatía y confianza y atención plena, que pide una visión sistemática y ser adaptables.
que debe fomentar la transparencia, la inclusión y el trabajo colaborativo. Y aquí vemos muchas cosas que están pasando hoy en día que nos ayudan como herramientas, gestión del cambio, nuevas formas de trabajo, centrados en nuestros usuarios, en este caso en las familias, niños y jóvenes, teniendo un pensamiento creativo de diseño a través de un gobierno basado en datos, organizaciones exponenciales, trabajos ágiles, OKRs para medición y un liderazgo comprendido como coaching. Porque la definición antigua del liderazgo, que estaba basado en tú tienes un cargo, por lo tanto eres líder, y ese cargo viene acompañado de una autoridad y sobre todo eres una gran persona con una gran personalidad. Eso evolucionó un poquitito y después pasamos a, bueno, recibes un cargo, que tienes un poder y ese poder te permite hacer cosas y tienes una influencia, es decir, eres capaz de convencer a los demás. Esta es la definición antigua o tradicional del liderazgo. Por lo tanto, son líderes los que acceden a cargos. Si no, no eres líder. Y eso sabemos que la vida no es así, porque el liderazgo es asimétrico. Hay gente con liderazgo que no tiene cargos y viceversa. Y aun teniendo cargos, hay combinaciones que son muy complicadas. Por ejemplo, este líder, Gandhi, tenía poder, autoridad e influencia siendo presidente de la India. Y es muy distinto de este otro líder, que tenía lo mismo. Y es muy distinto de este otro líder. Ayer hablábamos de él. O de este otro. Y es muy distinto él. Y por cierto, ese fue abuelo de nuestros colegios. El colegio de Johannesburg. De él. También presidente. Y es muy distinto de ella. Una muchacha de base defendiendo los derechos de educación de las niñas en su país, que fue perseguida, casi asesinada. ¿Y de él? Un modelo distinto. ¿O de ella? O del hermano Basilio, que nos ayuda a cruzar el tiempo del postconcilio. Y es que al final de lo que estamos hablando no es que sepas liderar, sino qué hay ahí, qué es lo que sostiene ese liderazgo. Y es que finalmente es una decisión ética, opto por. Y en este caso lo que el Instituto nos propone es que hagamos una opción por el servicio y la profecía, dentro de nuestro ser marista. Vamos a escuchar a esta persona que tiene algo que decirnos. Olá, bons dias a todas e todos. Meu nome é Diogo Galini e eu faço parte da Província Marista Brasil Centro-Sul. Eu tive a grata alegria de poder contribuir com o projeto Outras Vozes Maristas. E a minha missão foi, a partir do capítulo 20, de autoria do irmão Luiz Carlos Gutierrez, falar um pouco da minha experiência na liderança profética e servidora. Para que eu pudesse fazer esse movimento, eu recorri um pouco à minha trajetória marista, que começa em 1991, no Colégio Marista, numa cidade chamada Maringá, estado do Paraná. Passando, depois sempre envolvido com a pastoral, a tal ponto de começar a trabalhar na condição de pastoralista. E aí saio de Maringá, venho até Curitiba, trabalhar na área de juventudes, e aqui estou hoje, 2024, contribuindo na área de animação vocacional. Durante essa história, minha esposa e eu tivemos a oportunidade de vivenciar por 2 anos o projeto de comunidades internacionais maristas. Então nós fizemos parte de uma comunidade mista e moramos na África do Sul, junto a outros irmãos, leigas e leigos. E no decorrer dessa experiência, no nosso trabalho, junto às crianças, adolescentes e jovens, uma liderança daquele país nos saltou aos olhos e nos inspirou cotidianamente. Aqui estou falando de Nelson Mandela, ganhador do Prêmio Nobel da Paz. E por que ele nos inspirou tanto? Porque Nelson Mandela, após um longo período, prisioneiro por quase 30 anos, ele teria
motivos para poder agir de outra forma, mas não. Ele buscou a reconciliação, ele buscou a paz, ele buscou construir pontes entre as pessoas e nisso reconstruir essa nação que infelizmente foi dividida pelo modelo político do apartheid e que mais de 30 anos depois permanece sofrendo as suas mazelas. Para poder falar um pouquinho dessa liderança, no artigo eu recorri a um conceito físico-químico chamado condições normais de temperatura e pressão. Quando vamos fazer ali as reações químicas, geralmente controla-se a variável tanto da temperatura quanto da pressão. E o que isso significa? De que a teoria acontece 100% da mesma forma na prática. Acontece que o mundo é dinâmico e aqui nas palavras de Zygmunt Bauman, talvez tenha deixado de ser líquido e a modernidade já tenha se passado a ser gasosa. Tamanhas são as mudanças, há pressões, há dinamismo, há diversas situações que colocam em prova o nosso jeito marista de ser e servir. E é a partir daqui que vem a figura de Mandela, que liderou em condições não normais de temperatura e pressão. Ele não esperou ter uma melhoria no contexto social para depois agir. Ele simplesmente foi e serviu e buscou a unificação de sua nação. Então eu espero que você aproveite esta leitura, que ela possa contribuir no seu serviço como marista de Champagnat. E aqui eu termino com um pensamento do próprio Nelson Mandela, no qual dizia que a coragem não é a ausência do medo, mas é o triunfo sobre ele. Boa leitura. Muchas gracias, Diogo. Muy bien. ¿Quiénes consideran que ahora, ustedes como líderes, quiénes consideran que están liderando en condiciones normales de presión y temperatura? ¿Quiénes? Levanten la mano. ¿Quiénes consideran que no están liderando en condiciones normales de presión y de temperatura? Todos vivimos esto. Por lo tanto, el liderazgo es un reto gratificante, una propuesta bonita que el Instituto nos hace y un camino que nos puede alimentar espiritual en el trabajo, en la misión y en la vida también. ¿Cómo lo definimos? Pues vamos a leer un poco cómo podemos cuestionarnos a nosotros mismos. Inés, ¿nos puedes ayudar? El líder servidor es primero un servidor. Esto es algo que comienza con el sentimiento natural de querer servir. Servir primero. Luego, la elección consciente que lleva a uno a aspirar a líder. ¿Está? ¿Sigo? Esa persona es muy diferente de la que es líder primero, porque no se dejará llevar por un impulso desmedido de poder ni por el ansia de bienes materiales. El líder primero y el servidor primero son dos tipos extremos. Entre ellos hay matices y mezclas que forman parte de la infinita variedad de la naturaleza humana. La diferencia se manifiesta en que quien es primero un servidor pone su empeño en asegurarse de que se atiendan las necesidades más prioritarias de otras personas. La mejor prueba de ello, difícil de realizar, es dar una respuesta satisfactoria a estas interrogantes. ¿Las leo? Bueno, léalas primero todos, en silencio, y después vamos a verlas. Aquellos a quienes se sirve crecen como personas. Cuando se les sirve, se vuelven más sanos, más sabios, más libres, más autónomos, más proclives a convertirse ellos mismos en servidores. ¿Y qué efecto tiene esto sobre los menos privilegiados de la sociedad? Se
se beneficiarán o al menos no se verán más desfavorecidos? Conmigo a su lado, mientras les lidero, ¿crecen como cristianos y como ciudadanos? ¿Llegan a ser mejores cristianos y mejores ciudadanos? Conmigo a su lado, mientras les lidero, ¿están más interconectados? ¿Son más inclusivos? ¿Son más innovadores? ¿Son más críticos? ¿Están más implicados en implementar el reino en su realidad? Son preguntas muy importantes que están contenidas en el modelo de liderazgo servicial y profético. Es decir, cómo la intuición primaria, cómo somos capaces de trabajar con nuestro equipo y hacer que en el proceso de trabajar con ellos sean más sanos, más sabios, crezcan en mayor autonomía, sean más libres, estén más dispuestos a servir a los otros y además tengan una conciencia de que lo que hacen tiene una repercusión en los más necesitados, que por lo menos les beneficie, y si no, que por lo menos no les perjudique. Y además, que sean capaces de contemplar que nosotros, como Champañá, queremos que nuestros equipos nos hagan mejores cristianos y mejores ciudadanos, y que además nos lleven a estar más interconectados, trabajar juntos, desarrollar innovación y hacer que el reino llegue a esta tierra. Entonces me parece que ese conjunto define muy bien lo que hemos tratado de expresar en el libro Voces Maristas y nos puede servir de autoexamen y de crecimiento. Ahora, ¿cuáles son los principios que están detrás de ello? Aquí hay varios que hemos trabajado en ese documento, ¿no? Está Oscar, que escribió el libro 4 sobre la compasión en el ejercicio del liderazgo, su servidor que trabajé sobre el área de la perspectiva ética y espiritual del liderazgo, y así sucesivamente. El hermano Ernesto, que trabajó el artículo número 2, que se lo recomiendo, porque el artículo 2 habla de la presencia del líder, ¿no? Dentro del valor marista de la presencia, y así sucesivamente, diferentes voces alrededor. Entonces, tiene 15 principios. El principio tiene que ver con lo primero, el valor de la presencia del líder en los equipos y en los espacios de visión. Una presencia que la pedagogía marista siempre ha valorado. Recientemente, hace ya unos años, escribió Peter Senge un libro sobre esto, la presencia en el liderazgo, que está muy en sintonía con nuestra intuición marista. Segundo, un servidor primero es un líder que sabe escuchar. ¿Cómo escuchamos? ¿A quién escuchamos? ¿Cómo dejamos que las voces de los otros se manifiesten? ¿Cómo damos la palabra? ¿Con qué atención atendemos todo esto? Escuchar lo que se dice y también lo que no se dice. Empatía. Ponerse en lugar de la otra persona. Empatizar con los miembros del equipo, su realidad, su vida, su trabajo, cómo están viviendo. Curación. Curación. Hay una autora, Margaret Whitley, que escribe un libro, ¿Qué líder opto por ser? Y dice que hay 3 cosas importantes. Uno, tomar conciencia de que tenemos que recuperar el liderazgo. Y segundo lugar, una de las tareas principales del liderazgo hoy en día en esta sociedad pánico y en este mundo es restaurar vidas y ambientes. Restaurar vidas y ambientes. ¿Y cómo ayudamos en los procesos de restauración? ¿Qué restauración hay ahí? Mire, vivimos en sociedades marcadas muchas veces por segregación cultural, segregación racial, segregación sociológica. ¿Cómo restauramos eso? ¿Cómo ayudamos en nuestros equipos a integrar esa diversidad, esos daños culturales e históricos que residen ahí? O cualquier otro tipo de situación que supone
Superación, que supone deseo de ser compasivo. Conciencia, el hermano Ken McDonald escribió un libro, el artículo sobre la conciencia, Warres. Conciencia que tiene muchas dimensiones. La conciencia de uno mismo, la conciencia de nuestra institución, de la realidad, la conciencia cultural, social, a la cual debemos estar atentos y que demanda presencia, una presencia atenta y real en la institución y del mundo exterior. Persuasión, en vez de imposición, como un líder es capaz de persuadir más que imponer. Consenso, a través del consenso, del convencimiento, en oposición a la fuerza. Conceptualización, esta palabra no es la mejor, pero es la capacidad que tenemos para movernos en complejidades. Hoy en día vivimos ambientes muy complejos. ¿Qué capacidad tenemos de entender esa complejidad y trabajar en ella? Previsión, que es una de las más importantes. ¿Cómo somos capaces de pensar en el futuro? Una visión que motive, que ayude a la gente a caminar en este campo. Responsabilidad de la administración, mentalidad de crecimiento de las personas, es decir, cómo el líder ayuda a los colaboradores a crecer más allá de sus capacidades actuales y a nuestras instituciones, y creación de una comunidad, que nosotros en el lenguaje marista seguimos apostando por el espíritu de familia. Cómo integramos una comunidad fuerte, sólida, animadora de la vida. Y dentro de la palabra global encontramos estas cuatro expresiones. Para un instituto global, un líder que desarrolla la interconexión, que desarrolla el pensamiento sistémico, que es capaz de crear culturas de innovación para responder cada vez mejor a los retos de este momento, y que es un líder que promueve la colaboración, creación de redes, alianzas y asociaciones. Todo esto que vemos acá lo vemos en Champaña. El hermano Ben Consigli tiene un artículo en Voces Maristas que va uno por uno, mostrándonos cómo Champaña vivió estas características maristas y cómo las vivió en su liderazgo. Así que si uno quiere entrar en la raíz, y luego el hermano Michael Green hace un estudio de los superiores generales y cómo van reflejando estas características en cada uno. Pero ahora les invito a dar un pequeño salto y pensar cómo podemos hacer de nuestras comunidades educativas, espacios de liderazgo servidor y profético. Cómo nuestras comunidades pueden mejorar su presencia. Cómo nos ponemos a la escucha de niños y jóvenes. Cómo les damos espacio. Cómo desarrollamos la empatía sobre las situaciones de la gente. Cómo ayudamos a curar, a restaurar vidas y ambientes en los que estamos. Cómo desarrollamos la conciencia de dónde estamos, qué hacemos, qué sucede. Cómo motivamos mediante la persuasión para construir el consenso. Cómo nos movemos en las complejidades de estos momentos de la historia. A veces tenemos comunidades súper fracturadas por diversos factores, quebradas. ¿Cómo somos capaces de crear una visión? Somos responsables de la administración. ¿Cómo ayudamos a crecer a la gente que está a nuestro alrededor y construimos un fuerte sentido de comunidad? ¿O cómo nos interconectamos como escuela, como comunidad? Pensamos sistémicamente, desarrollamos innovación y promovemos la colaboración. Sí, cuando hablamos de liderazgo servicial y profético no estamos hablando solo del liderazgo de uno, sino de un equipo y también de una comunidad, puesta al servicio de los niños y de los jóvenes en las realidades que tenemos. Hay una parte que la tengo que correr porque no queda otra y que tiene que ver con la parte profética, pero sí se la quiero decir, porque a veces nos cuesta entender este último elemento del liderazgo. Profetismo es primero preguntarte qué te duele, no si te duele la rodilla o la cabeza, sino qué te duele de la realidad, de la gente con la que trabajas, de los niños de tu escuela, de los jóvenes, de la sociedad. ¿Qué te duele? Porque si no te duele nada, no te vas a mover.
Si no te duele algo profundamente de la ausencia de dignidad, de la carencia de motivación, de la pérdida del sentido de la vida, de la falta de Dios en la vida de los otros, no te vas a mover, no nos vamos a mover. ¿Qué nos duele? Y de ahí salen pues, los ejes éticos y espirituales del liderazgo de la parte profética. Unos ejes éticos y espirituales que nos animan a dar un paso que fortalece la identidad personal, comunitaria, institucional y organizacional. Primero, el líder profético es un líder visionario, que es capaz de ver una realidad más justa, más equitativa, para todos, más compasiva, y que son capaces de invitar a los otros a actuar para eso. El líder profético tiene una visión profética, es decir, es capaz de comunicar la visión de Dios para su comunidad y para su realidad. El líder profético tiene un sentido de justicia social, un compromiso con ella, para defender la equidad, la igualdad, los derechos humanos, las realidades de las personas, el cuidado particularmente de los marginados y oprimidos. Tiene una justicia compasiva, no represiva, abogando por ellos y trabajando por la justicia social en virtud de los valores cristianos. Tiene un compromiso con la integridad, un compromiso para mantener altos valores tanto en el liderazgo como en la vida personal y para ser transparente, no manipulador en el trabajo con los otros, no utilizador de las personas. Tiene un coraje moral, la valentía moral, que requiere resiliencia, integridad, disposición para aceptar que habrá desafíos y que hay que enfrentarlos. El líder tiene la capacidad de dar un testimonio, a veces tiene que ser hasta valiente, como tenemos a Monseñor Romero, al hermano Henri Berger, al hermano Moisés Cisneros, cuando llega la situación. No se buscan, llegan. El líder profético tiene resiliencia y perseverancia para mantenerse firme ante disposiciones y desafíos, para confiar en la fuerza y en la orientación de Dios en la vida. El líder profético tiene empoderamiento y acción. Ayuda a la gente a que crezca y que se empodere y a que sea capaz de actuar por ella misma. Lo mencionábamos anteriormente en el líder servicial. El líder profético empuja y anima, capacita a otras personas a descubrir y a usar los dones para los propósitos de Dios y de la comunidad, y apoya a esas personas para que crezcan espiritualmente y en el ejercicio de su ministerio. El líder profético hace una defensa de los derechos de los niños y de los jóvenes y aplica lo que Marcelino Champagnat nos encomendó, que los amásemos a todos y a todos por igual. Y eso es un ejercicio profético porque por naturaleza no sale a amar a todos y por naturaleza no sale a amar a todos por igual. Es un líder que tiene un fundamento espiritual y ético marista, basado en la imagen del camino de María, en una relación personal con Dios, en la oración, en la meditación, en la participación de la Iglesia y de las Escrituras. Es un líder que es capaz de alinearse a la voluntad de Dios, desde ese amor a Jesús, que está en el centro de nuestra misión. Es un líder con trabajo colaborativo, creando comunidades, ampliando el impacto de las acciones. Es un líder que aprende continuamente a través de las cuestiones sociales relevantes y de las perspectivas teológicas. Y es un líder que desarrolla una práctica reflexiva a través de la autorreflexión y del feedback. Amigos, eso es una rápida definición del liderazgo, la parte profética del liderazgo. ¿Qué nos quedan las tareas? ¿Qué nos queda la tarea? ¿Cómo la región puede definir estos 5 elementos? ¿Cómo formar un liderazgo marista, servidor, profético?
cualificado y global. Y esa es la tarea que estamos tratando de ayudar en el Instituto a reflexionar y a buscar los caminos según corresponda para hallarlos. Y yo creo que en esa tarea todos estamos sumamente invitados a hacer este recorrido. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias por la atención y buen camino.